Uno de los riesgos más latentes que yo pues encuentro en nuestro país actualmente, pues es el riesgo de ejercer la libertad de expresión, pero no solo eso, también el acceso a la información, que sea un acceso verídico y pues que no tenga malas intenciones, ¿no? Y creo que ahora ya en nuestro país nadie está a salvo de los ataques a estos derechos de la información. Y si bien están contenidos en nuestra Constitución, no se hacen valer. Porque no solo ya el crimen organizado, ya todos los días a las 7 de la mañana, entre semana, son ataques a las personas que quieren ejercer este derecho. No se queda ya en investigadores que escriben sobre la corrupción, que escriben sobre el narco, puede ser, ¿no? Pues ya vimos que también periodistas grandes como Ciro Gómez Leiva, ¿no? También pueden ser blancos ya de la violencia, pues que pensábamos que se quedaba a un nivel solo local. Y pues creo que mucho tiene que ver que los ataques ya no sean solo bajo el agua, ¿no? De esas fuerzas, pues tal vez fuera del Estado, sino que ya cualquier persona que piense diferente o que escriba, pues ya se le ve como alguien que está atacando directamente, y pues eso ha creado, yo creo que en el espacio informativo y la tutela de estos derechos, pues un clima de riesgo que pues la verdad me parece pues muy inaceptable y muy, pues que no se va a quedar la violencia, ¿no? Y es lo que me da pues un poco de temor, porque pues es la gente que sale a la calle a revelar la verdad. Y si la verdad, pues la verdad es que nos quedamos ignorantes y no podemos ejercer nuestra voz de manera efectiva en el espacio público. ¿Por qué? Porque se está carcomiendo ese espacio público una fuerza que se dice, pues, pensar de la manera veraz, pero que se basa muchas veces en información falsa, en opiniones, en una burbuja de información que la verdad no revela lo que en verdad vivimos día a día. Y a esto, aunado a esto, pues es los ataques del crimen organizado que ya existían. Entonces, pues es como quiero empezar yo, pues con estos riesgos que ya existen y que parece que la administración presente, lo único que busca es aumentar. No sé, ¿ustedes qué opinan? Creo que justamente esto que comentas, ¿no? O sea, la libertad de expresión, si bien es un derecho que tenemos y que debería ser respetado, pues se vuelve en un punto un riesgo. O sea, en realidad ahorita el manifestarte en contra de algo, manifestarte a favor de algo, es un arma de doble filo. Si bien puedes impulsar a que más personas piensen o abran el espacio de análisis y de pensamiento crítico para poder emitir una opinión del tema sobre el que te estás expresando, pues también puede resultar en algo contradictorio, ¿no? Puede resultar en algo que sea riesgoso, que personas que no les parezca esta opinión que tú estás dando, pues intenten o callarte, como lo dices en el tema de los periodistas, o que incluso intenten desmentirte o más bien mediante estas fake news, estas llamadas fake news, intentar desvirtuar lo que estás diciendo, ¿no? Entonces, creo que la libertad de expresión es una de las maravillas que tiene la democracia y es una de las maravillas en las que México se nos permite expresar libremente esto que opinamos en cuanto a política o en cuanto a temas un poquito álgidos, que en otros países a lo mejor no los vemos, que en dictaduras pues imposible pensarlo, pero que lamentablemente hemos tenido que acotar este rango de opinión que podemos expresar y que, como les digo, o sea, realmente lo hacemos y lo hacemos con miedo. Entonces, yo creo que es uno de los problemas que más aqueja a áreas de periodismo, a áreas de búsqueda de información, pero también a nosotros los jóvenes. O sea, realmente ya nos la pensamos dos veces en emitir una opinión cuando la libertad de expresión permite que abramos el debate, que abramos las conversaciones y que podamos recibir diferentes tipos de observaciones, de comentarios, y que entonces ahora sí se genere una cultura de pensamiento crítico, que creo que es en México lo que hace mucha falta.
O sea, creo que la libertad de expresión tiene que ir de la mano con una verdadera libertad de pensamiento y no tanto estar guiados por lo que nos marcan las redes, por los que nos marcan los partidos políticos y por lo que nos marca justo riesgos como el crimen organizado, como muchas corrientes que intentan acallar las voces. Entonces, creo que es uno de esos derechos constitucionales que, como bien dices, pues debería estar protegido, pero sí siento que es uno de los riesgos más fuertes en México y a los que nos enfrentamos día a día, emitiendo opiniones, estando en podcast, estando en redes sociales, estando en demás, pero que creo que emitir las opiniones es lo que vale la pena y exigir y usar esta libertad de expresión para emitir ideas es lo que deberíamos hacer, ¿no? De acuerdo, creo que es uno de los grandes peligros que hoy estamos viviendo. Incluso creo que los políticos no saben cómo manejar la situación, porque hemos estado viendo que algunos políticos están generando algunas propuestas de iniciativas de ley en contra de la libertad de expresión. No sé si se acuerdan en el caso de Veracruz con el Partido de Encuentro Social o con el Partido Verde en Sonora, donde estaban generando leyes antimemes, ¿no? Porque están generando memes en contra de algunas legisladoras, diputadas, que no estuvieron de acuerdo porque se estaban burlando de ellas y querían limitar esta expresión de los jóvenes y de las personas que están dentro de las redes sociales. Y creo que también es un tema que no solamente vemos aquí en México, sino que también tenemos que tomar mucha conciencia de lo que está pasando en otros países, porque eso se puede replicar aquí en México. Como en Estados Unidos hay un estado donde ya están bloqueando y quieren pasar una ley para bloquear el uso de TikTok, diciendo que les están robando información y data desde China y que quién sabe cuánto, pero realmente es para limitar este uso de la voz y esta expresión que tienen los jóvenes, porque es una de las herramientas con mayor facilidad que podemos contar para nosotros dar nuestra opinión. Antes era muy difícil, ya si no tenías un medio, si no eras un periodista o un locutor, no podías generar estas opiniones, y hoy tenemos medios súper fuertes y herramientas muy fáciles y gratuitas como son las redes sociales. Sí, yo concuerdo con ustedes en el sentido que la libertad de expresión es un tema pendiente en México. El otro día leía que México es el país más peligroso para ser periodista en el mundo, ¿no? O sea, por encima de países como Ucrania que están en guerra o países que son dictaduras. Entonces tenemos una alta tasa de homicidios de periodistas, y el tema se acrecenta porque hay altos índices de impunidad, ¿no? Entonces, altos índices de violencia, altos índices de impunidad, y los periodistas están tratando de ejercer su profesión en ese entorno de violencia, de inseguridad, donde cada vez se está poniendo más complicado. Y efectivamente, como lo mencionan, está ese derecho establecido en la Constitución, pero en la práctica es un derecho que no se nos respeta a los ciudadanos ni a los periodistas en este caso. Y el presidente de la República, el gobierno federal, que son los que deberían de estar garantizándonos nuestros derechos, pues bueno, ¿qué hacen con todas las voces críticas contra el gobierno, no? Los descalifican, que son clasistas, que son, que sirven a intereses privados de las élites, pero encasillan ahí a todos, ¿no? Entonces, pues también está ejerciendo violencia contra la libertad de expresión el propio gobierno federal, que es quien debería garantizarnos esos derechos. Entonces, yo pienso que para cambiar esas estadísticas, que creo que es el cuarto año que estamos en el peor, en el último lugar, que somos el país más peligroso para ejercer el periodismo según Periodistas Sin Fronteras. Ojo, no lo está diciendo una institución mexicana, no lo está diciendo el PAN, el PRI, no. Lo está diciendo una institución formada por periodistas, donde ellos están levantando la voz y diciendo, oye, este problema es muy grande y necesitamos que se atienda, ¿no? Entonces yo pienso que debemos de comenzar a tomar los jóvenes el tema, a ampliar la discusión, porque no puede ser un tema de solo los periodistas, ¿no? Es un tema que nos debe interesar a todos. Sí, y pues un poquito complementando lo que dicen, yo también considero que el tema de las redes sociales es muy importante, pero creo que también es una vulneración muy fuerte cuando se usa por estos movimientos populistas. ¿Por qué? Porque se generan burbujas de información. La gente no sale de su burbuja, ¿no? O sea, si tú naces en una zona que es, no sé, que tal vez por geografía es favorable a Morena,
vas a estar en grupos de Facebook, de Twitter, de YouTube, que todo nomás se dedica a Morena. Esa es tu verdad, ¿no? Esa es como la cueva de Platón, pero pues real y la vida moderna. Y por eso yo creo que TikTok, Facebook, si bien son como medios alternativos, pues también pues significan un riesgo fuerte, ¿no? Porque no hay hasta la fecha mecanismos, creo, que sean fuertes para la comprobación de la veracidad, ¿no? De las publicaciones, y es por eso que se ha radicalizado tan fácil la gente. Y tenemos esto, ¿no? Que le dan el favoritismo a los medios nuevos, a los youtubers, que la mayoría nomás van los youtubers, ¿no? Casi siempre. Y va otro periodista. Entonces ataca el periodismo tradicional. Y esto no es solo de México. Yo creo que todo el hemisferio se ha visto muy afectado, ¿no? O sea, va desde que acaba de cerrar el periódico en Guatemala, un periódico también de la era de la democratización de allá. En El Salvador son los ataques al Faro, un periódico muy bueno. En Nicaragua pues son la expulsión de periodistas, de escritores como Sergio Ramírez. Y pues si esos países son países con instituciones menos fuertes que las mexicanas en mi consideración, pero puede ser un preámbulo de lo que signifique el poder irrestricto, ¿no? El poder sin límites constitucionales, o que de plano ya les valga la Constitución. Y pues el primer lugar donde se ve afectado esto es en el área del periodismo, ¿no? Y vamos a tener que gente que no sale de su burbuja, porque los medios tradicionales donde se puede informar o no los ven o están atacados, ¿no? Se están sacando de raíz. Y pues yo creo que pues sí es un arma de doble filo la regulación de las redes sociales, porque se puede usar a favor de un grupo, pero también creo que es importante pues a la hora de usar TikTok, todos saber que existe esa posibilidad de que estamos tal vez sesgados, ¿no? Tal vez en una burbuja. No, y justamente esto que comentas de doble filo, creo que lo vemos en general con la libertad de expresión. O sea, si bien es un derecho y es un derecho constitucional, también cuántas veces hemos visto que se esparcen discursos de odio, que se esparcen comentarios, que se esparcen cosas justificadas bajo la libertad de expresión. Y lo preocupante aquí es que muchas veces bajo este escudo de que son libres de opinar lo que quieran, tenemos a personas de alta influencia, tenemos a políticos, tenemos a gobernantes expresándose en contra de ciertos grupos prioritarios, de ciertos grupos vulnerables, expresándose en contra de ciertas razas, de ciertas creencias, y justificándolo bajo este velo constitucional de la libertad de expresión, que si bien es claro que tu libertad llega hasta donde llega la libertad del otro, tu derecho y tu protección llega hasta donde no vulneres la del otro, es una línea bien delgada con el tema de la libertad de expresión, porque hasta qué punto puedes estar emitiendo una opinión, pero hasta qué punto esta opinión se vuelve con filo, hasta qué punto esta opinión sí llega a generar movimientos en contra o movimientos, por ejemplo, no sé, lo podemos ver con el tema del feminismo, ¿no? O sea, es un tema muy polarizado y muchas veces tenemos a políticos o políticas expresándose en contra del movimiento, justificando que es su opinión, su libertad de expresión, y ya tienes pues a una serie de seguidores y una serie de personas que confían como verdad absoluta lo que esta persona dice. Y de repente ya tienes en contra un buen de personas que sin fundamentos, por así decirlo, y no solo con el feminismo, no puede pasar con muchos temas. Fue así como un ejemplo que se me vino, pero que ya tienes un montón de gente en contra solo porque tienen la falacia de la autoridad de quien lo dijo, porque creen que esta libertad de expresión en realidad es una opinión que debe ser válida y que debe ser importante y que debe ser creída a ciegas, ¿no? Entonces yo creo que esto que comentas, como esta facilidad para esparcir noticias falsas, para esparcir opiniones peligrosas, debe estar contrarrestada con una sociedad informada, con una sociedad crítica y con una sociedad que también no se deje engañar tan fácilmente. ¿Y cómo hacemos eso? Pues sí, teniendo todo tipo de medios alternativos de información. Ahorita que la información es tan fácil de acceder, también se vuelve un mar en donde de repente nos vamos por lo que es más accesible, más fácil, y lo que nos dicen 15 segundos que fue la reforma del plan B. Entonces, de repente sí tenemos que hacer nosotros también como ciudadanos este ejercicio de informarnos lo más que podamos para que cuando nos enfrentemos a toda esta marea de libertades de opiniones que son sumamente válidas, las podamos escuchar como eso, ¿no? Como una libertad de expresión, como una opinión, y ya sepamos de criterio personal qué creer, qué no, qué opinar, qué no, y sobre todo con qué idea concordar y con cuál idea no.
De acuerdo contigo, y sobre tu punto anterior, no sé si yo estaría de acuerdo en que nada más es de los entes populistas los que utilizan este tipo de herramientas. Yo creo que tiene que ver más con la búsqueda de poder, ¿no? De todos los grupos que están buscando el poder utilizan estas herramientas para poder controlar la comunicación política y cómo se va a interpretar lo que yo estoy diciendo y cómo te voy a meter en una nueva burbuja con las ideologías que yo creo que van a ir en tendencia con lo que tú crees, ¿no? Sí. Y entonces son estas herramientas fáciles, discursos fáciles, que de repente, hace poco me tocaba una conversación con unas personas que trabajan en temas de derechos humanos y preguntaban por qué los derechos humanos realmente es un tema que la gente no quiere hablar. Porque dicen, es que los derechos humanos, nada más van a hacer que los rateros estén fuera de la cárcel, ¿no? Y ellos comentaban, es que es muy fácil cuando otros entes políticos o las personas que están en contra de los derechos humanos te dicen un discurso tan sencillo como ese. No te estás entendiendo los derechos humanos porque no te estás poniendo a investigar, porque es un tema muy complejo, porque a lo mejor va a ser muy cansado que entiendas toda la complejidad que viene de esto, pero si yo te digo, es que los derechos humanos van a significar que esta persona va a salir de la cárcel, pues sí, ¿por qué? Porque estás a favor de eso, si esa persona me hizo daño. Y entonces creo que justamente eso que estás comentando, Edith, es muy importante. Tenemos que ser muy inteligentes, investigar más a fondo, ver de dónde estamos sacando información, porque también cada uno de los medios que existen tiene su propia ideología política. Entonces va a haber medios que son de ultraderecha y que lo van a disfrazar, y hay otros medios de izquierda que también lo van a disfrazar, y es estar contrastando las notas, leer ambas partes, siempre conocer otras opiniones y no solo quedarte con una sola información de la que te viene. Sí, yo estoy de acuerdo con eso. Fíjate que primero de lo que comentaba Miguel del tema de otros países con instituciones más débiles que están atacando el tema de la libertad de expresión, yo creo que debemos de vernos en el espejo, ¿no? En esos países, y debemos de buscar que México no llegue a ese extremo, porque hay dos extremos, ¿no? Uno, bueno, un país que tiene instituciones muy débiles, donde solamente tiene medios de comunicación convencionales, los canales de siempre, y el poder, el gobierno en turno, los controla. Entonces debemos de evitar ese extremo. Y luego está el otro extremo donde la gente solamente se informa en redes sociales, ¿no? En TikTok, en Facebook, Twitter, etcétera, que yo creo que son una maravilla porque le están democratizando el tema del acceso a la información, puesto que mucha gente no ve las noticias. Entonces la forma que ellos tienen de informarse es a través de las redes sociales. Yo creo que particularmente los jóvenes, pero cada vez personas de mayor edad, no solo los jóvenes, se informan en esos medios, ¿no? Ya sea Facebook, hasta en Instagram, ¿no? También ya hay en los Reels, hay unos que son de noticias, ¿no? Entonces creo que ese es el otro extremo también del mar de información, donde también hay desinformación, noticias falsas. Entonces yo creo que el ideal sería que México fuera un país donde se pueda dar todo esto, ¿no? Que tengamos los medios de comunicación establecidos, canales de noticias y periodistas de estos canales, así como periodistas independientes, que ejerzan su libertad de expresión, pero también que tengamos información de calidad donde no haya fake news, y estén en estos medios de fácil acceso para todos, en especial para los jóvenes que utilizamos todas estas redes sociales, ¿no? Creo que ese sería el ideal al que deberíamos de transitar. Creo que es un camino difícil porque el tema de las fake news, es uno de los riesgos que tiene el derecho a la libertad de expresión, ¿no? Puesto que no puedes prohibirle a las personas a emitir su opinión cuando muchas veces no tiene fundamento, ¿no? Sí, pero yo creo que sí hay un límite, ¿no? Y creo que ya me voy a poner medio abogado, pero sí he leído sentencias que dicen que tiene que partir desde la veracidad como presupuesto, ¿no? A este ejercicio de la libertad de expresión. Entonces, pues apenas nos estamos como recuperando de saber cómo nos impactan las redes sociales cuando ya empieza la inteligencia artificial, todo lo pues que puedes poner poquitas grabaciones de tu voz y ya te sale el uso de la voz completa, ¿no? Imágenes pues con la del Papa, ¿no? Con la chamarra Supreme, ¿sabe cuánto? Entonces, pues apenas sabíamos que Facebook, o sea, la publicidad de las redes sociales con el caso de Facebook, Cambridge Analytica, lo que le puede hacer una sociedad, ¿no? Y ahora
se añade esto de que es tan difícil distinguir lo que es real, lo que no es cierto, y aunado a esto, que la autoridad todos los días esté despotricando y esparciendo la misma autoridad estas noticias falsas, pues yo creo que no dan un panorama tan bueno a México, ¿no? Y pues sí, son tantas tecnologías que nos sobrepasaron, ¿no? Nuestra manera de pensar, y que pues, la verdad no sabemos cómo navegarnos en ellas. Es lo que yo veo que aumenta la crisis mucho. Perdón, algo que quería comentar breve de ese tema que dices, de que la gente se confunde, ¿no? Que apenas se estaba regulando Facebook y están tratando de evitar las fake news. Y ahora, por ejemplo, no sé, el presidente, ¿no? Que tiene su sección para desmentir noticias falsas, pero a su vez él descalifica noticias que tienen fundamento, y el famoso "yo tengo otros datos", ¿no? Que es como muy representativo ya en México y lo hemos escuchado mucho. Y dices, muchas veces desde el gobierno se están esparciendo esas noticias falsas. Y bueno, ¿cuánta gente le cree al presidente, no? Entonces creo que el tema de la desinformación está muy grave ahorita en México. No, y creo que das el ejemplo justo. O sea, si nos vamos hasta fuera de plataformas, fuera de redes sociales, en la tele abierta, la mañanera, ¿no? Todas las mañanas estamos bombardeados por una hora entera o más tiempo de la libertad de expresión del presidente. Que si bien sí es su derecho, que si bien puede emitir opiniones, justo pasa esto, ¿no? Que las personas tienen esta falacia de decir, es el presidente, claro que lo que está diciendo es cierto, claro que lo que está diciendo es verdad. E incluso como es un presidente que pues tiene una tendencia populista, que muchísimas personas se identifican con su manera de pensar, esta libertad de expresión se vuelve pues ya un tanto una guía de cómo empezar a pensar, de qué opinar de los fifís, de qué opinar de las reformas electorales, de qué opinar de qué es lo que deberían hacer o no las marchas feministas, de qué opinar sobre 1001 temas que día a día se llevan a cabo en esa mañanera. Entonces creo que también es esto que les decía al principio, ¿no? O sea, no solamente es la libertad de expresión como esta maravilla, sino que también hay que ser cuidadosos cuando figuras de la autoridad la usan y la pueden usar en contra. Y si se fijan qué es lo que termina contestando AMLO cuando le dicen de que, oye, pero es que esto que dijiste, no, pues es que es mi opinión, yo opino. O sea, el famoso mi humilde opinión, ¿no? Pero en mi humilde opinión pues viene una carga súper alta de personas que siguen y de personas que empiezan a opinar así. Entonces, justamente creo que con los periodistas pues nos vemos como este lado mucho más oscuro en sentido de violencia y en sentido de que pues ellos buscan de una manera un poco más objetiva presentar datos y presentar investigaciones y presentar opiniones. Vemos un lado más flexible, pero también oscuro, con figuras de autoridad, porque ellos sí tienen la facilidad de opinar lo que quieran y no siempre están con este mismo riesgo. Sí nos ha tocado obviamente a figuras políticas, a figuras de autoridad, de opinión, a líderes de opinión, que sí han sido acallados, pero justamente creo que es menos el nivel a cuando son personas que simplemente por el mero deseo de la investigación están siendo acalladas o están siendo como limitadas en esta libertad de expresión, ¿no? Creo que eso que mencionas es súper importante y es la violencia que se está generando desde el poder federal en contra de cualquier persona que opine diferente del gobierno. Y la verdad sí es preocupante, sobre todo porque no hay una manera, o legalmente, o a lo mejor desconozco, para tratar ese tema. Porque tú tienes como gobernante, como presidente, todo el poder de los medios, todo el dinero para pautar lo que tú quieras en redes sociales, en periódicos, en diferentes plataformas. Tienes los canales de televisión, tienes toda una estructura de comunicación para dar a conocer todos estos puntos de vista que a lo mejor la gente nada más se va a quedar con esta información, porque no van a tener acceso a otros tipos de medios, porque por ejemplo, si no compras el periódico, algunos medios también son privados, tienes que pagar una suscripción, no es tan fácil encontrar información de algunos medios o de estas plataformas tan abiertas. Y entonces, o sea, podemos encontrar, por ejemplo, el caso de Mural, que tiene información muy interesante, o de Grupo Reforma, que sacan investigaciones muy interesantes en contra del gobierno o a favor, como quieran, pero que son análisis que podrían servir a las personas y que todos se toman de forma privada y que pocas personas tienen acceso a esta información, ¿no? Y también, pues, los medios tienen la difícil tarea de encontrar cómo se pueden sostener
para poder estar al nivel del gobierno, pues nunca van a llegar. Sí, porque creo que, como dices, los medios tienen ese problema de su financiamiento, dónde va a entrar el dinero, pero un poco el desprestigio que ya tenían desde antes, ¿no? O sea, yo creo que Carlos Loret, por dar un ejemplo, pues buen periodista, ¿no? Saca buenas investigaciones, pero lo que lo mancha frente a todos los seguidores de Morena, los López Obradoristas de Hueso Colorado, pues es el hecho del caso de Florence Cassés, ¿no? Que ahí se equivocó. Y pues creo que son estas cositas que le dan cierta legitimidad a las falsedades que dicen todos los días, ¿no? Pues es falta de confianza en los medios tradicionales y pues que ya pueden accederse directamente al presidente, lo que él dice. Lo que quieren es una comunicación directa, ¿no? Y como dices, no hay mecanismos porque creo que es un vacío legal. Las funciones del presidente contenidas en la Constitución, nada dice de que puede tener su púlpito sin un derecho de réplica verdadero. O sea, no hay una legislación que diga bien cómo es la comunicación de la mañanera, ¿no? Por dar un ejemplo. Y por eso se presta mucho a muchos abusos. Es lo que yo considero. Y pues sí, como dicen, es la búsqueda del contacto directo del presidente de estos políticos nuevos con sus bases, ¿no? Por eso esto de la mañanera no es algo nuevo. Esto ya, Correa, yo vi que en Ecuador, cuando fue presidente, también dicen que populista, de izquierda, pero también tenía su programa una vez a la semana nomás, pero pues también era entretenimiento, atacar a los opositores y traer entretenimiento a sus bases, hasta traía payasos y cosas así, era todavía más un circo que la mañanera. Y pues son esos ejemplos, ¿no? O sea, también Hugo Chávez tenía su programa, ¿no? El Aló Presidente. Y si no es eso, es Twitter. Está hablando con tu base en Twitter directamente. Sobran casos, ¿no? El Bukele es muy famoso por eso. Trump le encantaba, ¿no? Con su base también hablar directamente. Pero lo que hace fuerte Andrés Manuel es que él tiene su base viendo un programa de televisión diseñado especialmente para ellos, ¿no? Y esa es pues la burbuja en la que ellos caen directamente. Sí. ¿Puedo nada más comentar? Es que se me hizo curioso que me comentaras el caso de Trump, porque al final a lo mejor él no tuvo consecuencias de políticas públicas gubernamentales, sí, pero sí tuvo consecuencias en redes sociales, porque hasta Twitter lo baneó por decir mentiras. Entonces ahí también no sé si exista una regulación privada para ese tipo de casos, porque también es cómo interfieres tú como una empresa privada dentro de la política de un país. Pues sí, creo que son lagunas. Bueno, perdona, nomás voy a añadir rápido. Yo lo que he visto es que Facebook hasta ya llegaron a la necesidad como grandes empresas de regularse internamente y tener sus propias instituciones de verificación. Y vi que Facebook estaba creando como un comité, como si fuera un poder judicial casi, de verificación de noticias falsas, ¿no? Creo que en Twitter, con todo lo demás, creo que es la misma comunidad de Twitter la que impulsa la veracidad de hacer esos comentarios de que esta publicación es veraz o no es veraz. Pero creo que faltan, o sea, en México y en Estados Unidos creo que no hay legislación. Creo que la Unión Europea sí hay un mecanismo de verificación de noticias, pero no creo que así como políticas públicas específicas para el combate a la desinformación, creo que no hay aquí en México. Fíjate que en relación a lo que comentabas hace un momento, de que el presidente le habla a su base y bueno, todas las personas, bueno, un gran parte de la población que votó por él se informa de lo que el presidente comenta en las mañaneras y es lo que cree, ¿no? Entonces todas las descalificaciones que hace a todos sus opositores, que eso es política, pero cuando descalifica a los periodistas, yo creo que eso es algo que no se ve en muchos países, ¿no? Un ataque directo, porque no es aislado que criticó una vez o dos veces, ¿no? Él tiene una guerra abierta contra el periodismo independiente y contra el periodismo crítico que existe en México. Y en retrospectiva, si nos vamos a ver, sabemos que antes, en los tiempos del PRI, antes del 2000, pues tampoco había mucha libertad de expresión. Si nos vamos para atrás, se comienza a dar a partir de la alternancia un poco más de libertad de expresión. Y por ejemplo, el gobierno anterior a el de Peña Nieto, con todos los errores, pero no se escuchaba como esa guerra entre el gobierno federal y los periodistas. Todos sabemos cuánto le tiraban las redes sociales y los medios, por ejemplo, al presidente Peña Nieto, y no había una respuesta de frente del gobierno federal
contra los periodistas, a descalificarlos. Y ahora que el presidente los descalifique, los ataque, y no solo eso, no se queda en descalificaciones. El otro día vi, bueno, por ejemplo, que comentaste el caso de Loret, que sacó, por ejemplo, una investigación de los fajos de billetes que grabaron al hermano del presidente, a Pío López, en tiempos de campaña recibiendo fajos de billetes que después el presidente dijo que eran aportaciones de campaña. Hubo una investigación que fue llevada a cabo por tribunales. Bueno, la verdad desconozco específicamente qué institución llevó a cabo la investigación. Tribunal Electoral. Sí. Y dijeron, bueno, que no hubo ninguna violación a la ley cuando claramente lo hubo porque fueron ingresos en efectivo y no registrados. Entonces, lo absuelven. ¿Y qué pasa? Escuché que Pío ahora estaba demandando a Loret de Mola por 400 millones de pesos por daño moral. Y dices, a ver, ¿cómo es eso? Esto ya no es solamente descalificación por parte del gobierno, ¿no? Están tratando de intimidar, de callar a esas voces. Y no solo eso, hemos escuchado también que el gobierno utiliza a la Unidad de Inteligencia Financiera, a la UIF, para investigar las cuentas. También sacaron cuánto ganaban varios periodistas específicamente, o sea, para tratar de descalificar, ¿no? De decir, bueno, ellos son ricos, reciben mucho dinero de quién sabe quién y no podemos creer lo que están diciendo. Y dices, oye, eso es peligrosísimo. Los están tratando de intimidar, los están tratando de callar a través de la Unidad de Inteligencia Financiera. Y también los espían. Se ha escuchado el tema de Pegasus, el sistema de espionaje que tiene la Sedena. Y tampoco es un tema que se escuche mucho, pero el gobierno federal espía a los periodistas, ¿no? Entonces, ¿qué seguridad tienen los periodistas para ejercer su profesión, no? El tema de Ciro Gómez Leiva, que si él no hubiera tenido como un particular su vehículo blindado, lo hubieran asesinado. Y no, bueno, me parece que han avanzado las investigaciones, pero porque fue un caso mediático, muy mediático. Entonces, ¿pero qué pasa para todos esos periodistas locales que desaparecen o son asesinados y no pasa nada? ¿Por qué? Porque parece que no es prioridad de este gobierno. La verdad, yo así lo veo. No es una prioridad de este gobierno proteger al periodismo de la libre expresión. Y yo creo que eso es peligrosísimo y nos puede llevar o nos está llevando a un retroceso como país. Fíjate que de esto que comentas de la indemnización que está pidiendo, en este caso, pues sí, a lo mejor lamentablemente sale contraproducente, pero yo creo que precisamente la indemnización y el demandar por daños es una de las pocas herramientas que existen como para mecanismos de protección de justo cuando esta libertad de expresión excede sus límites. O sea, el opinar abiertamente y deliberadamente con información que a veces es falsa puede dañar a una persona a nivel de que pierda el trabajo, pierda la honra, pierda feo con la confianza con la que tenía o ostentaba cierta figura pública o cierto puesto. Y creo que ese es uno de los pequeños mecanismos de bloqueo a que la libertad de expresión justo pueda ser peligrosa y se exceda, ¿no? Que si bien una sentencia es como lo que se necesita para después poder demandar ahora sí por daños, o sea, se tiene que a grandes rasgos comprobar que sí fue falso, que sí esa libertad de expresión no fue solo una opinión, sino que fue algo que realmente dañó a la persona o dañó a la figura que esa persona ostentaba. Entonces ahora la otra persona puede, ya me hiciste todos estos daños, pues yo creo que esto corresponde a unos, el cálculo de 50,000 pesos, 60,000, lo que sea, ¿no? Entonces cuando piden esta indemnización o esta restitución, que si bien a lo mejor va a haber personas que aunque ya haya sentencia de que, oye, lo que dijiste fue falso, va a seguir creyendo que fue real, es como la manera en la que los mecanismos judiciales pueden decir de que, bueno, pues mínimo ahí tienes tu indemnización, tu restitución del daño y pues la manera en pagarte el daño que se te hizo, ¿no? Entonces creo que esos mecanismos están bien, creo que justo se deberían aplicar en muchos temas de libertad de expresión, porque si no, también a qué peligro estaríamos si todo el mundo pudiera expresar tan libremente sin ninguna consecuencia, ¿no? Ahí lo triste es que pues esta sentencia, como bien dices, si bien fue de alguna manera comprobada, pues hay muchas fallas en nuestro sistema. Lamentablemente hay muchas sentencias que no son como deberían de ser, o hay muchas sentencias que no se logran comprobar como se deberían de comprobar. Entonces proceden a tener una sentencia en contra, pero eso no quiere decir que 100% sea verídico, pero es cuando pueden acceder a estos mecanismos. Entonces yo creo que ese es uno de los mecanismos que pueden resultar en un balance de poderes y en un balance de qué es justo y qué no es justo. Pero creo que es riesgoso, ¿no? El daño moral, pues como dice Alan,
el caso del dinero del hermano de López Obrador, pues un caso de cómo se puede usar este tipo de demandas pues para el beneficio de las personas que ocultan la verdad, ¿sabes? Porque también no solo ese caso, en Coahuila también Sergio Aguayo, un periodista muy bueno, escribe en Reforma, él fue demandado por Moreira, el que era el exgobernador. Ya exgobernador, ¿no? Sí. Entonces, pues son estos casos que te dicen, pues si se está vulnerando también la independencia judicial, ¿quién va a llevar estos casos de daño moral? Decía Correa, que también fue el caso de su programa, pero también él fue uno de los innovadores de usar como el daño moral para demandar a los periodistas que lo atacaban, y él ganó los casos en su país siendo presidente. Entonces, pues sí es un mecanismo, pero cuando hay independencia judicial, y pues aquí el gobierno no solo ataca a los medios, y no solo ataca al derecho a la información, sino que también, aunado a esto, los mecanismos que pueden, pues que podrían ser como una vía para salvaguardar estos derechos. Pero la verdad es que se está erosionando también en ese aspecto, ¿no? Desde la Suprema Corte hasta los mecanismos que tenemos de transparencia como el INAI, pues ya es todo el ecosistema de la protección de nuestros derechos, y mucho, pues se nota más de manera más inmediata porque es la conquista del diálogo público en los derechos del ejercicio al acceso a la información, ¿no? Y por eso yo también había leído de un derecho pasivo a la no desinformación. Es un concepto que tal vez nos cueste entender, pero pues nosotros como ciudadanos también tenemos el derecho a no recibir información falsa, y más del presidente, ¿no? Estoy de acuerdo, y me parece que ese mecanismo es muy bueno cuando funciona en la iniciativa privada. Tú como persona y vas y dices mentiras de mí, yo te puedo demandar, pero no cuando el gobierno tiene todo el poder de todos los poderes públicos, vaya la redundancia, para atacar, quitar pruebas, etcétera, etcétera. Creo que como gobierno o como funcionarios públicos tú puedes acceder más bien a la réplica. Y entonces ahí no atacas directamente de forma monetaria como una amenaza al periodista o al medio que está generando esta información, pero tú como ente público puedes decir, oye, esta nota que estás diciendo realmente no es así como va la información, pero yo te voy a hacer una réplica de lo que está sucediendo, y entonces es abrir la información, abrir los datos, porque también esa es otra cosa. Los gobiernos no queremos o no quieren que hablen de ellos, de lo que hacen, pero no nos cuentan todo lo que hacen. Entonces es muy difícil pedir cuestiones por transparencias y todo. Entonces esta réplica también la tienen que utilizar para abrir la información que ellos están generando, para abrir los datos y darle al medio, ok, sobre este tema que tú me estás comentando, que estás diciendo tal cosa, yo te voy a responder, y aquí están todos los elementos para poder mitigarla o explicarte qué está sucediendo. Sí, claro. De hecho, respecto a lo que comentaban, yo pienso también que es muy peligroso lo que decías de que Correa, el expresidente de Ecuador, que estaba demandando a periodistas y ganando. Creo que no es el camino. La herramienta es buena, pero creo que no la debe de usar en este caso el gobierno, el partido en el poder, porque es quien tiene todas las de ganar, ¿no? Tiene todos los recursos, tiene todo el poder. Y yo pienso que no es la función del gobierno estar demandando por daño moral. Oye, es la naturaleza del gobierno recibir críticas, ¿no? Estás administrando, estás tratando de resolver problemas, problemas complicados, distintos que tiene cada nación, y la crítica es natural. No puedes estar tú como gobierno poniéndote a demandar, pues debes de ponerte a trabajar, ¿no? Al contrario, yo pienso que el gobierno no debe ponerse a utilizar, no debe comenzar a utilizar esas herramientas. Debe de priorizar, generar las condiciones para que se nos asegure a los ciudadanos el derecho a la libertad de expresión, al acceso a la información, y tratar de regular esas cuestiones, por ejemplo, de redes sociales, etcétera, para evitar la desinformación, porque ahí sí varía mucho en cada país. Por ejemplo, en Estados Unidos están tratando de legislar Facebook, trataron de castigaron a Cambridge Analytica, que fue una empresa que trató de movilizar la opinión en favor de un candidato, enfocando publicidad, por ejemplo, hacia un sector de la población. Ese tipo de cosas donde tratas de manipular la opinión pública, yo creo
creo que el país tiene que comenzar a buscar legislar para generar condiciones, ¿no? Donde todos tengan acceso a la información, donde la información sea verídica, y lo que sí tiene que detenerse es en amedrentar, violentar, hostigar y tratar de callar a los periodistas. No, o incluso es que tantos limitar la libertad de expresión cuando son parte de un partido, ¿no? Así como lo comentas, que si bien lo del daño moral y el mecanismo se utiliza por individuo, o sea, el individuo es quien lo reclama, a fin de cuentas el individuo lo hace seguido en ideales de un partido. Entonces también, ¿qué tanta libertad de expresión tenemos para elegir expresarnos, o qué tanta libertad de opinión tenemos para elegir decantarnos por un partido, si al entrar a las filas de ese partido se te impone una libertad de expresión general? O sea, ¿qué tanto te dan ya ciertos lineamientos en los que sí o sí tienes que creer, o en los que sí o sí tienes que estar de acuerdo? O sea, y esta es pregunta, ¿no? O sea, ¿qué opinan? ¿Qué tan libre es en realidad la libertad de expresión cuando formas parte o de un culto o de un partido político? Porque si no, como justo lo decís con el ejemplo, ¿no? Este tema de lo de Morena, y a pesar de que fue una demanda por daño moral que se hace a título personal y de manera individual, y es él quien recibe este daño, ¿qué tanto lo hace guiado por ya ciertos ideales que se le ponen del partido, o por ya ciertos lineamientos que tiene que seguir el partido? Entonces, ¿qué tan libres somos realmente de militar en un partido o de profesar una religión si ya tenemos dentro de esas libertades una guía para expresar esas libertades? ¿Qué opinan? Creo que no existe, ¿no? Sí, no. La verdad es que en esa pregunta específicamente, y no tienes esa libertad, porque incluso si criticas, y al menos lo viví yo como ejemplo en una familia súper conservadora católica, que empecé a criticar y a cuestionar y a preguntar, incluso solamente preguntar, ¿por qué esto? ¿Por qué está sucediendo esta cosa? ¿O por qué son así las cosas? Pues en ese momento es como que no, mijita, no, ya, así son las cosas y así debe de ser, ¿no? Y eso lo podemos ver incluso en todas las esferas de nuestra vida. No solamente creo que se vea en un partido político o en una religión, hasta a veces donde trabajas, de que no puedes criticar a tu trabajo. ¿Por qué vas a decir algo malo? Todo es perfecto. Porque no tenemos ese miedo de, yo creo que incluso nosotros internamente, de ir en contra de algo que nos están diciendo. Y es porque ellos nos están diciendo que así son las cosas y así debe de ser. Y yo, ¿cómo voy a ponerme a cuestionarlo? O así, es como también este enfrentamiento que muchas veces decimos, bueno, pues así. ¿Para qué me cuestiono? ¿Para qué me pregunto cosas? Porque eso también implica nuestra responsabilidad. Porque si yo voy a empezar a cuestionar y a criticar y a preguntar, significa que yo también tengo que investigar, informarme, conocer más y ampliar mi mundo. Y entonces, ¿nosotros estamos dispuestos a eso, o nos gusta también quedarnos nada más en esta burbuja en la que ya estamos? Sí, creo que aquí en México se maneja más no la libertad de expresión, sino ya hasta en intereses partidarios se manifiesta más como un mecanismo de una máquina de consenso, ¿no? A fuerzas tienes que pensar, a fuerzas tienes que estar de acuerdo. Y si vemos, pues hasta los partidos tradicionales, cuando hay peleas sobre la ideología, sobre lo que tenemos que hacer, son peleas fuertes, ¿no? Ya no se diga en Morena, que ahí sí todo está centralizado al jefe máximo, y es la opinión del jefe, y es interpretar para abajo lo que en verdad está diciendo en el catolicismo de sus mañaneras, ¿no? Pues es interpretar eso que dice catequismo, quise decir. Pues sí, es como una escuela, ¿no? Son las palabras que no entiendes qué es el significado, lo que te quiere decir, y todo está interpretando, y ya si alguien hace algo mal, ya es un ataque directo a esa persona. Y pues sí, es como la falta, yo creo que de descentralización, ¿no? Que la toma de decisiones sea más horizontal que vertical. Y México, la toma de decisiones casi siempre es vertical, ¿no? En empresas, en partidos, sindicatos. Es la figura del caudillo tradicional. Se cambió un poco con la apertura democrática, pero creo que ahorita va con mucha fuerza otra vez. Y pues sí, es la centralización del poder la que hace esa vulneración a que las personas de abajo puedan expresar su libertad de expresión, ¿no?
Fíjate que respecto a la pregunta que tú nos hiciste, Edith, creo que sí está muy cañón el tema de tu libertad de expresión como individuo cuando perteneces a cierta institución, a un partido o a un gobierno. Creo que sí se ve muy, muy, muy limitada, o por lo menos en público, ¿no? Porque yo he platicado con personas de Morena, por ejemplo, y les he dicho, oye, a ver, con datos, ¿no? Y este tema, ¿qué opinas? Esto está súper mal, ¿no? Y me dicen, pues mira, la verdad sí, pero pues nosotros no podemos ir en contra, tenemos que ir con el proyecto, o sea, y dices, wow, o sea, bueno, lo admitió por lo menos, ¿no? Pero todos van en cascada con la ideología, ¿no? Del partido, porque militan en el partido, porque trabajan ahí, porque su mamá trabaja, no sé, porque de ahí trabaja su papá, su mamá o lo que sea. Dices, solamente por estar ya en una institución o estar cercana a ella, ya tu opinión ya no es imparcial realmente. Entonces yo creo que ese es un tema que debemos de combatir, pues tratando de estar lo más informados posibles y tratando de ver que no todo es blanco o negro, ¿no? O sea, no es totalmente malo y todo lo que hace el gobierno es malo o todo lo que hace el gobierno es bueno, sino bueno, tratar de analizar específicamente cada tema y enfocarte a ver a detalle, ¿no? Yo creo que eso es lo que debemos hacer, siempre buscar estar bien informados para evitar ese tema de ser parciales. Sí. Y creo que hacer uso de la libertad de expresión es exactamente eso que dices. O sea, que independientemente si pertenecemos a un partido, a un culto, a una organización, institución, lo que sea, el criticar internamente incluso es lo que permite que los grandes movimientos sigan creciendo y que se construyan realmente con las personas y con las mentes que los conforman. Porque si no vamos encasillados con una libertad de expresión falsa y con una libertad de expresión limitada, entonces ¿qué tanto es libertad de expresión? En cambio, si emitimos estas constantes críticas internas, estas constantes opiniones internas, incluso como dices, podemos hasta reconocer que hay cosas que habrá hecho buenas el gobierno federal, hay cosas que habrá hecho malas, y tampoco se cierran todas las ideas de que no, todo es malo, todo es blanco, ¿no? Entonces creo que esa es la importancia de la libertad de expresión, saber usarla de manera crítica, saber usarla de manera libre y saber usarla de manera que no dañe al otro nada más porque sí, ¿no? Como lo decíamos con los casos anteriores que platicábamos, o sea, con algo que resulte dañino y que incluso critique a la misma libertad. Entonces es un arma de doble filo, pero que creo que si la usamos de una manera responsable y de una manera crítica, pues realmente es lo que hace nuestra democracia y la riqueza de nuestro país, ¿no? Pues sí, yo también recomendaría, para evitar las burbujas que comentábamos, pues sí es la combinación de varios medios, ¿no? Infórmate de internet, pero también infórmate de un periódico, suscríbete a un periódico, una revista, escucha podcasts y de las ideologías que odies, también escúchalas, ¿no? Porque estamos en la era de la polarización, estamos en la era donde los medios favorecen o te quedas en un bando o te quedas en otro. Y en ese choque, en esa confusión, es donde se aprovechan los que saben manejar la discordia, ¿no? Y normalmente son estos políticos autoritarios los que manejan la discordia, ¿no? Entonces, entre más informado esté uno, es más fácil evitar a estos embaucadores, a estos farsantes. Y pues es también algo de inteligencia emocional, yo creo, ¿no? Escuchar al prójimo, escuchar a los demás y entablar esos canales de comunicación, aunque sea con gente que no opinamos de la misma manera. De acuerdo, creo que en estos tiempos una de las cosas que tenemos que buscar proteger es nuestra libertad de opinión. Porque cuando se nos acabe eso, creo que se van a empezar a perder muchísimos derechos. Entonces es una de las cuestiones que en este momento son más frágiles, pero que debemos de tener más cuidado, siempre siendo responsables con lo que vamos a consumir y con lo que vamos a decir, informarnos y mantenernos abiertos a todas las opiniones. Como bien dicen, no generar nuestro círculo y nada más quedarnos en él, conocer más, conocer a todas las personas, todas las expresiones y crearnos nosotros mismos nuestros criterios. Bueno, pues creo que platicamos muchas cosas muy interesantes. Creo que llegamos a conclusiones muy padres, en el sentido que, bueno, concordamos que la libertad de expresión es un tema pendiente actualmente en México y en muchos países del mundo.
Y nosotros como ciudadanos, jóvenes, nos toca tomar el tema, informarnos, exigir el cambio y bueno, buscar siempre estar informados, tratar que las demás personas se involucren en este tema, porque pues bueno, se escucha trillada la frase, pero los jóvenes, no somos el futuro, somos el presente también de este país. Entonces, a partir de nosotros comienza el cambio y quisiera cerrar con una frase que me gusta mucho, muy famosa, que dice: el que escucha corre el riesgo de aprender algo, ¿no? Entonces, como decías, Miguel, creo que hay que escuchar, hay que animarnos a escuchar y a platicar con gente que no opina igual que nosotros. Y bueno, así vaya avanzando este tema, ¿no?